que vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Oscar García, dándole gracias a Dios por su vida. Y él es parte de esta familia. Bueno, ¿cómo están? Bueno, maravilloso el Señor, ¿no? ¿Se acuerda uno de que yo hace 20 años estaba, lo cuento mucho, ¿no? Estaba sentado en un parque de una ciudad de Colombia donde yo nací. Más varado que sin propósito en la vida, ¿no? Y hoy 20 años después estoy aquí con ustedes. Entonces, es increíble el Señor, los planes que tiene Él con la vida de una persona. O sea que si usted dice, ese pelón me cae mal, usted no se preocupe por eso. Usted no se preocupe que yo sea calvo, ni que le caiga bien o le caiga mal. Usted preocúpese por lo que Dios puede hacer con su vida. A dónde Dios lo puede llevar a usted. Yo voy a tratar de transmitir un tema que me ha costado mucho elaborar. Por eso les digo que voy a tratar. Y espero que usted pues me regale un poco de concentración, porque yo a veces soy enredado. Entonces, si usted se enreda y yo me enredo, dos enredados no hacemos nada. Entonces, si usted ve que yo estoy como perdido, usted me mandan una nota. Me mandan con la nota, me mandan a decir que estoy salido de... Sí, entonces yo ya me trato de aterrizar. El tema le hemos llamado ¿qué se esconde detrás de lo oculto? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué se esconde detrás de lo oculto? Y es porque me llama la atención ese título, porque los seres humanos todos podemos tener un lado oculto. El problema o la bendición o el problema o afortunadamente o para algunos infortunadamente es que no hay nada oculto que no salga a la luz. Es decir, uno piensa que uno puede guardar cosas ocultas muchos años y sí las puede guardar, pero eso tarde o temprano ¿qué? Sale a la luz. Y por eso es que hay cosas que a nosotros no se nos dan. Yo me resisto a pensar y me resistiré a pensar que Dios, que a nuestro buen Dios le haya quedado grande solucionar alguno de nuestros problemas. Cuando una persona me dice es que yo llevo 20 años aquí y no salgo adelante, es que la situación está muy dura, yo me resisto a pensar que Dios ha fallado, porque Dios nunca falla. La visión llegará, aunque tardare. ¿Qué a veces es lo que pasa? Que nosotros tenemos nuestro ¿qué? Nuestro guardado. ¿Por qué se ríen? Más de uno se ríe y otros se ponen nerviosos. Tenemos a veces nuestro guardado. Bueno, y eso es lo bonito de la misericordia de Dios, que hoy vamos a identificar cosas que podamos nosotros decirle al Señor, Señor, hasta aquí, me hastié de esta circunstancia que he guardado, que le he rendido culto, que he idolatrado hasta este momento, hasta aquí. Y cuando uno dice hasta aquí, Dios dice hasta allá. Es decir, comienzan a cambiar cosas en nuestra vida. ¿Quieren meterse en esta aventura de este tema? Esto va para largo. Yo creo que en la mañana no alcanzamos. Sigo en la tarde en dos talleres, pero bueno, los que puedan ir. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué se esconde detrás del oculto? Sigue, por favor. Entonces uno se pregunta cómo llegar a las personas, cómo solucionar una problemática. Pareciese que las personas tienen llaves y cosas y uno ve a lo largo de estos años, he podido darme cuenta de historias como aquella persona que fue 20 años a un distrito del CENTI y murió de SIDA y nadie sabía de su vida, solo hasta que se murió. Otra persona que
que tocaba en la alabanza y de un día para otro era un joven que tocaba en la alabanza y de un día para otro resultó con novio. Y diciendo que se había confundido y él era una mujer en cuerpo de hombre. Después de 20 años. Entonces uno comienza a decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Cosas que uno nunca vio. O personas que llevan años y años caminando, asistiendo y uno dice, pero no, como que no avanzan. Como que cada vez se meten en un hueco peor. O otros que están bien pero se conformaron con ese nivel. Entonces uno quisiera como tener la llave y decir, voy a meter la llave para abrir eso que está ahí y sacarlo. No quisiera tener una llave y uno quisiera decir, y a veces hasta uno se desespera. Y yo les he explicado que cuando uno quiere ser un salvador y tanto de ayudar a una persona y no puede, ¿en qué se termina uno convirtiendo? En un perseguidor, en un garroteador. Porque uno le provoca hay gente que uno le provoca como colocarle un taco de dinamita a ver si reacciona, ¿cierto? A ver si pasa algo con esa persona. Entonces, vamos a les voy a compartir algunas experiencias, algunas reflexiones de mi experiencia personal y de cosas que yo durante estos 20 años sirviéndole al Señor de una u otra forma he aprendido y quiero compartir con ustedes. Si usted no está de acuerdo, no me juzgue. ¿Sí? Simplemente dice, no me parece, no estoy de acuerdo, pero si a usted le sirve algo de lo que yo voy a enseñar, utilícelo, reflexiónelo, aplíquelo. ¿Estamos? Sigue. Hay un famoso pasaje que lo hemos leído centenares de veces, pero yo cada que estudio más sobre el comportamiento humano, me maravillo de la profundidad de ese pasaje. Léalo conmigo, está atrás. La Biblia nos enseña que el pensamiento que está en el corazón, ¿cuál pensamiento? El que está en el corazón. Es el que determina lo que una persona es. Es decir, que si uno no cambia el pensamiento que está en el corazón de una persona, la persona no va a cambiar. Por eso hay gente que dice, yo voy a cambiar, deme dinero que yo cambio. Si esta me da dinero, yo me pongo a estudiar y cambio. Usted le da dinero y ¿qué pasa? Al año le está pidiendo más dinero. Porque el pensamiento en su corazón es pistola. Yo voy a seguir pidiendo. Yo te quiero mucho, pero si el tipo es infiel en su corazón, la va a seguir engañando. Entonces, ¿dónde cambia una persona? Cuando cambia el pensamiento que está ¿dónde? En su corazón. Y eso la psicología lo explica y todo el tema, si usted le sigue y no se pierde, va a estar enfocado a la necesidad de renovar la imagen que hay en el corazón de una persona, que una persona tiene en lo profundo de su ser. Se ha estudiado, por ejemplo, un científico llamado Conrad Lorenz estudió cómo la primera impresión que tenían los animales se formaba, lo primero que ellos veían generaba una impresión que era la impresión materna que ellos tenían y identificaban a esa figura con la figura materna. Y él se involucró tanto con estos animales que llegó un momento en que los animales al nacer lo vieron a él y muchos como que se comportaban como si él fuera su figura materna, para que vea la profundidad de una imagen. Entonces van comprendiendo y tenga la palabra imagen porque esa palabra es clave en este tema, que tiene que ver, ¿qué provoca la imagen que tenemos de nosotros mismos? Algo que se llama cosmovisión. Es decir, solo hasta que yo me creí capaz de prosperar y de vivir mejor, en la imagen que yo tenía de mí mismo, comencé a ganar mejor y comencé a vivir mejor.
Si la persona primero no se cree capaz de ser empresario al interior, el pensamiento en su corazón es que puede ser un empresario, que puede estar sano, que puede ser libre, no lo va a hacer. Porque lo que determina la respuesta en su ser es el pensamiento que hay en su corazón. Es repetitivo, pero es a propósito. Si usted se duerme, usted se lo pierde. Usted se lo pierde porque aquí, a mí me tomó 20 años porque la cosa conmigo es más lenta. Usted lo puede tomar, lo puede entender hoy en un instante. A mí me tomó 20 años entender lo que le estoy explicando. Es decir, ya tengo 65. Bueno, sigue por favor. Esto requiere renovar la mente. Cuando vamos a atender a una persona que llega a un centro de teoterapia, requiere renovar la mente porque nos hemos vuelto lo que los científicos dicen reduccionistas. Es decir, ¿cuál es el problema que tiene esta persona? El problema que tiene esta persona es el diablo. Eso es una expresión reduccionista. Es decir, si no sale adelante, puede ser que haya un problema espiritual, pero también es que gasta más de lo que se gana. Entonces hay que ver un fenómeno no como causa y efecto. Siempre pensamos que hay una sola causa para un problema, pero el hombre es más complejo. Tengo una depresión, vaya y ore. ¿Me entiende? Eso es una mirada reduccionista de los fenómenos. Pero yo les voy a invitar hoy a que tengamos una mirada mucho más amplia para la atención humana. Y entonces yo les voy a invitar a que tengamos una visión cíclica para poder entender este tema. Sigue. Ante un mismo problema humano, pues, hay situaciones de tipo psicológico, social, espiritual, físico, de todo tipo. O sea, no puede ser una mirada tan reduccionista, uno tiene que ver a la persona de una manera más amplia, entender su historia, sus antecedentes, su manera de pensar, el contexto en que vive. Si uno quiere realmente ayudarla, ¿sí? Eso es tener misericordia, es colocar el corazón de uno en la miseria, en la realidad de la persona, y hay que entender su contexto, su realidad. No para decirle pobrecito, sino para acompañarlo para que salga de ahí. Entonces, si ustedes me dan la oportunidad de oír otras propuestas, van a poder encontrar algunos elementos que pueden servirles. Si no, de entrada su mente me va a rechazar el mensaje. ¿Comprende? Y cualquier mensaje que venga porque no se acomoda a lo que ustedes, al formato que ustedes ya traen. ¿Sí me dan la oportunidad o no? ¿A pesar de lo pelón? Bueno, es que hay pelonfobios. Sigue entonces. ¿Sí lo encontramos, Carlos? ¿Sí lo encontramos? Todo problema humano desde el punto requiere una investigación. Fíjense que yo he hecho un diagrama de modelo de desarrollo para la atención integral que tiene una categoría que es investigación, tratamiento y prevención. ¿Estamos? Entonces, cuando uno va a atender una problemática humana, desde la categoría de investigación hay antecedentes, hay situaciones en la vida de una persona que son situaciones de carácter predisponentes, las personas pueden tener predisposición a algo por su historia, por su vida. Por ejemplo, una persona que sus padres fueron alcohólicos o tuvieron algún problema adictivo, sus hijos pueden tener predisposición a esa problemática, sin querer decir con ello que lo van a hacer. Pero puede haber una predisposición de una persona que creció en un ambiente de violencia, puede haber una predisposición a que esa persona genere violencia. Puede haber, no es una regla. Pero hay situaciones que se llaman acontecimientos desencadenantes. Por ejemplo, una mujer que cuando era niña
hay un accidente y muere su mamá en el accidente. El carro se estrella, da varias vueltas, la mamá muere en el accidente. Esa situación quedó en su corazón. Pensamiento de muerte, en cualquier momento me puedo morir. Pasaron muchos años, ya tenía 35 años y el carro en que iba casi se estrella, casi se sale, y esa situación en la actualidad fue una situación desencadenante de un conflicto que le recordó lo que había en su corazón cuando murió su madre y quedó en un estado de esquizofrenia durante varios tiempos. Era una mujer cristiana. Muchos de manera reduccionista comenzaban a liberarla y a expulsarle el diablo y todo eso, pero ella necesitó un tratamiento para recuperarse. ¿Y cuándo se sanó? Cuando el pensamiento de muerte que había en su corazón se fue. ¿Comprende? Entonces requiere otra mirada. Y uno con esos pensamientos y esas situaciones genera sistemas de pensamiento, sistemas de funcionamiento mental. Es decir, hay gente que aunque uno le dé el dinero, si su sistema de funcionamiento es que se siente pobre y miserable, no va a salir adelante así usted le dé dólares y dólares y dólares. ¿Qué tiene que pasar en esa persona? Tiene que cambiar su sistema de funcionamiento mental. Es decir, ustedes quieren salir adelante, yo salí adelante cuando tomé la decisión de no comportarme como una víctima. Yo cuando salí adelante, cuando determiné el personaje de la víctima, hacerlo morir en mi vida y decir, voy a hacerme responsable de mí a pesar de la historia que me tocó vivir. Que me quebré, no importa, voy a volver a empezar. Que me violentaron, no importa, voy a volver a empezar. ¿Sí? Entonces hay que cambiar el sistema de funcionamiento de la persona y de su contexto. ¿Está siendo complejo o me estoy haciendo entender? No lo digo por ustedes, sino por mí. Y esto lo lleva a uno a establecer temas de... Entonces la restauración de una persona depende de entender sus antecedentes que lo predisponen, de identificar aquellas cosas que han podido desencadenar el problema, factores desencadenantes, pero también de entender su sistema de funcionamiento. ¿Qué es lo que hacen los que trabajamos en perfiles también criminales y todo eso? Nosotros lo que estudiamos de un posible asesinato, un asesinato que ya se cometió, es cómo puede ser el posible sistema de funcionamiento de ese criminal para poderlo capturar. Adelante. Adelante. Entonces las historias de vida tienen un componente espiritual, psicológico y físico. Y les voy a comenzar a contar experiencias en el ámbito espiritual, ocultas, que pueden afectar profundamente los pensamientos que hay en el corazón de las personas. Cosas que he vivido en mi propia historia familiar, que durante estos 20 años he atendido en personas que Dios ha restaurado, ha sanado o me ha permitido ver esos testimonios. Y vamos a empezar con el área espiritual. El tiempo no da, porque el tiempo aquí en televisión es muy corto, pero voy a tratar 3 problemáticas de tipo espiritual que voy a compartir, usted puede seguir estudiando. Adelante. Una es la adivinación, otra son los agoreros y otra se llama el alma casada. No casada de que está casada, sino de que está fregada, que la casaron. Y son problemas de tipo espiritual muy profundos que están desviando a muchos. Vamos a estudiar esos 3 y si me alcanza el tiempo, le digo una que otra cosa. Pero porque esos 3 fenómenos son los que más afectan la visión que tienen las personas. ¿Sí? Es una guerra de imágenes. Los que quieren establecer en el corazón de las personas y las sociedades la imagen de Dios, las visiones de Dios, y los que quieren
distorsionarlas. Porque si distorsionamos las imágenes de que tienen las personas de sí mismas en su corazón, colocando pensamientos equivocados en su corazón, los vamos a anular. Yo soy una víctima, yo no merezco un hombre que me respete, cualquier hombre que se ocupe de mí, cualquier cosa que sea hombre. ¿Por qué permite una mujer cualquier cosa que sea hombre? ¿O un hombre cualquier cosa que sea mujer? Porque la imagen que tiene en su corazón es que ella no se merece otra cosa. Por eso lo permite. La adivinación. Vamos a estudiarla a la luz de la Biblia. Acompáñenme a Hechos 16, 16, 17. La adivinación. Y eso es un tema bien complejo porque están desde la historia bíblicas, pero sigue hoy en día cantidades de personas en el mundo que para poder vivir, para poder construir un proyecto empresarial personal, consultan adivinas, brujas, hechiceras de todo tipo. Solo que hoy en día este tema se ha disfrazado de ciencia. Pero las sociedades modernas están plasmadas de adivinas, de brujas adivinas. Es una especialidad de la brujería, ¿sí? Las adivinas. ¿Qué dice Hechos 16? Si me ayudan allá y lo leen todos conmigo, por favor. A la voz de 3. 1, 2, 3. Bueno, unos más adelante, otros más quedaditos, pero lo importante es que lleguemos. ¿Cuál era el problema de lo que pasó ahí? Porque el apóstol Pablo más adelante ora para que un espíritu que había en esa persona la dejara. ¿Qué estaba diciendo esa persona? Estos son hombres del Dios Altísimo. Y usted dirá, ¿y qué tiene malo eso? No está diciendo la verdad. El problema es que ella era, toda esa sociedad del momento había depositado la confianza en esta mujer y le había atribuido a ella, a sus artes adivinatorias, entre comillas, le había atribuido que gracias a ella tenían su ganancia y habían salido adelante. Entonces, si Pablo le permitía que los presentara, ella no podía ver el futuro, pero ella podía entender que Dios iba a usar poderosamente a estos hombres. Entonces, ¿qué hizo ella? Los puso a su lado, para que la gente dijera, sí tenía razón la divina. ¿Me comprende? Porque si una divina lo está hablando a muchos, uno le tiene que decir, no me friegue la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando la sociedad pone la mirada en una divina? Crea una imagen fundamentando la seguridad en las artes ocultas, no en Dios. Entonces la gente necesita a esa persona para que le diga qué va a pasar con su futuro. Todo el mundo quiere saber su futuro, quiere saber para dónde hacerle. Y la Biblia nos autoriza para preguntarle a Dios. Dice, pregúnteme acerca de su porvenir, dice la Biblia. Pero la gente prefiere preguntarle a divinos. Y hay muchas formas de adivinación hoy en día. Existe adivinación, lecturas que se hacen de lo que se conoce el cristal, eso todavía existe, el tabaco, ¿sí? Hay quienes leen el chocolate, los calzoncillos del esposo. Leen unas cosas que uno no se imagina cómo leen eso, pero las leen, ¿sí? Yo no sé qué ven, pero ven algo. El problema no es eso, el problema es la imagen que eso va provocando en el corazón de las sociedades, que comienzan a colocar su confianza en una persona que tiene ciertos poderes para revelarles el futuro y para darles los trucos para tener ganancia. Yo crecí en un hogar donde mi bisabuela
era la partera del pueblo. Mi abuela, me tocó conocerla invocando espíritus para sanar personas que se sanaban, entre comillas. Mi madre, que es una enfermera, antes de conocer al Señor, llegó a leer el cigarrillo. O sea, había 3 generaciones de este tipo de cosas en mi vida, y la cuarta, que fui yo, iba por el mismo camino, solo que Dios salió a mi encuentro y me permitió evangelizar a mi madre, y antes de morir evangelizar, a través de mi madre evangelizar a mi abuela. Y por eso les hablo de estas cosas, porque cuando yo atiendo muchos fenómenos, muchas personas, veo que muchos de sus problemas están en cuestiones ocultas de tipo espiritual como estas, conscientes o inconscientes. Y no podemos desconocer estas realidades, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Efesios. Nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre. O sea que si usted se está durmiendo, reprenda a ese bicho. Porque hay un mensaje para usted. No a su esposo, al bicho. La adivinación. Esto es bravo. Y claro, alrededor de nosotros había enfermedad, había muchas situaciones de muerte, muchas cosas horribles, pobreza. Dios comenzó, cuando sanamos esas cosas, comenzó a prosperarnos, ¿sí? Comenzó a haber un cambio impresionante en nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Quieren seguir o paro aquí? ¿Yo debo terminar a qué horas? La primera parte, a las 10. Bueno, vamos adelante. Ok, gracias. Vamos al segundo tema. Voy a hablar de un tema que es la cacería no de brujas, sino de almas. Entre estas ciencias ocultas, que hay muchas especialidades, hay quienes a través de la invocación de espíritus malignos hacen ciertos rituales para cazar el alma de las personas, ¿sí? Eso se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer a través de, por ejemplo, Ezequiel, no te me adelantes, ve. Vamos a leer Ezequiel capítulo 13, 18, ¿qué dice? Ayúdenme leyendo para que... Parece que estuvieran hablando en lenguas. Cosa tan espantosa. Bueno, vamos a quedar como si hubiéramos para mantener así vuestra propia vida. Porque es que hay personas que nos están escuchando vía internet y pueden pensar que aquí cayó el espíritu en lenguas. Entonces, para evitar esas cosas que va a pasar, pero no ha pasado todo. O sea, ya está pasando, pero a ver, eso es la parte final, ¿sí? La manifestación. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo, y yo os libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Había un ritual antiguo donde, por ejemplo, le decían, tráigame una prenda de un ser suyo. Se hacía una invocación espiritual y a un animal se le amarraba eso, se le hacía un trabajo espiritual, una invocación. Son rituales muy rigurosos que requieren un tipo de árbol, un tipo de horas, o sea, eso es una cosa muy rigurosa, satánica por supuesto.
y se soltaban estos animales y la persona de la prenda de la persona quedaba como atada a esa mujer o a ese hombre, es lo que los brujos llaman amarres, ¿sí? Y entonces la persona era como si la voluntad de la persona, yo he oído testimonios de personas que me han contado, por ejemplo, que muchos, que sus exparejas, antes de conocer del Señor, por supuesto, pero déjeme decirles, si un cristiano se involucra, sobre todo sexualmente, con una mujer de esta, puede ser su alma casada. Porque eso le pasó al rey Acab. Vamos a estudiarlo adelante. Eso fue lo que le pasó a Acab con Jezabel. Entonces, ¿qué sucede? La persona me dice, vea, y ella me decía, y yo decía, un día como que le entraba una desesperación, y ella me decía, yo me voy, y ella me decía, en 15 minutos estás aquí. Y el tipo salía para irse y en 15 minutos regresaba. Y me han contado varios testimonios así. Y eso existe, espiritualmente eso existe. A punta de espiritismo, de brujería, de hechicería. Es que es un área que a veces, sobre todo el mundo moderno, ha querido hacer creer que eso no exista, para que la gente no se preocupe, para que la gente sea vulnerable a esas cosas. ¿Sí? Por eso yo quise tocar este tema. Probablemente ustedes esperaban otros de los temas que yo doy, pero yo quise tocar este tema porque en diferentes países y contextos que he estado en el último año y en los últimos 2 años, he visto mucha necesidad espiritual en estos temas. Y bueno, yo dije, voy a enseñar, lo peor que me puede pasar es que me chiflen, ¿sí? Pero bueno, lo voy a tratar de hacer. Entonces ya entienden qué es la cacería de almas, ¿no? ¿Cómo también se caza el alma de una persona? Precisamente van a ver que en el versículo que yo coloqué está Deuteronomio 7. En Deuteronomio 7 se proponen unos pasos. Se dice que debemos destruir los altares, las columnas, las piedras de todos esos ídolos. Y habla de un ejemplo de Acera, que era una diosa. Acera era una diosa que cuando Salomón se dejó desviar por las mujeres, trajo la adoración a Acera al pueblo de Israel. Tenía 2 características la adoración de Acera, la adivinación y la prostitución. Ritual se llamaba, es decir, adoraban a la diosa Acera y se formaban unas cosas, unas orgías tremendas ahí en torno a esa adoración. Entonces, claro, Salomón se desvió con todo el mundo de viejerío ahí y se desvió y dejó que metieran a Acera a la casa. Y luego más tarde aparece Jezabel, que además de adorar a Acera, adoraba a Baal. O sea, era doblemente más brava la vieja. Porque ella adoraba a Acera y le metió a Baal, porque eran 2 dioses que supuestamente se complementaban. Tenía ella 400 profetas a sueldo de Acera y 400 de Baal, 800. Jezabel, un personaje que está en la Biblia. Y tenían altar. ¿Qué fue lo que pasó cuando Elías avergonzó el altar de Aceras? Ahí lo que Dios permitió es lo que dice, ponme Deuteronomio 7, por favor. ¿Cómo? No, voy a devolverme. ¿Qué dice Deuteronomio 7? Si subes a la primera diapositiva antes de seguir, adelántame. Esta mano es que adelantes. Pero un poquito más rápido. ¿No se puede más rápido? Más adelante. ¿No se puede volver? Bueno, ahí no se ve, es que no se ve. Anoche lo hice como a las 3 de la mañana. Dice así: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino, déjalo ahí donde estábamos, quitando de tu paso a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos.
Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión a su realidad espiritual. No te unas en matrimonio con su gente y no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o con las hijas de esas naciones. Es decir, dice, no permitas que tu hijo emparente con una divina, con una hechicera, con una persona cuyas costumbres de su corazón sean esas. ¿Sí? A ese tipo de mujeres que se acerquen a sus hijos sí hay que espantar. Ok, no usted le va a pasar lo de Salomón. Se le va a meter a cera a su casa y lo va a poner a bailar. Y si se mete a cera, se mete Baal. Y se mete Jezabel. Porque ellas harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos. Mire que, bájala. Bájala, por favor. ¿No está bajando? Aquí. ¿Qué hay que destruir? Los altares paganos. O sea, la cultura, la predisposición. ¿Qué es un altar? Es una estructura donde se rinde un sacrificio. Son todas esas costumbres de la crianza que nosotros le legamos a los hijos. ¿Sí? Eso es un altar. ¿Qué más hay que destruir? Lo que tienes que destruir es sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Una terapéutica, la macha, tremenda. ¿Cómo se recupera una persona? Usted tiene que entender sus antecedentes, o sea, los altares que sembraron en su corazón, porque la crianza, la familia es un altar de Dios o de cualquier otra cosa, o de cualquier otro ídolo. Entonces usted tiene que entender cuál es el altar. Las personas vivimos para adorar una creencia que tenemos de nosotros mismos. Y esa creencia tiene piedras, cosas que nos recuerdan. Voy a colocarles un ejemplo para tratarlo de hacer un entendible. Una persona que está atada a la pornografía y que creció con la pornografía, ese es su altar, su adoración. ¿Cuáles son las piedras? Las revistas, los videos, todo lo que le recuerda esa cultura. Una persona que creció en el ocultismo está atada a la adivinación. ¿Cuáles son sus piedras? Los muñecos, los ídolos, los talismanes, los amuletos, todo lo que esa persona tiene y le recuerda esa vida. Entonces hay que destruir las piedras, pero también hay que destruir las imágenes. La imagen es lo que se provoca en el corazón de las personas que crecen considerando que su bendición depende de una mujer o de una práctica o de algo que fue lo que estructuró su vida. Esas son las imágenes. ¿Por qué era tan delicado que hubiese una estatua a Baal? Porque el pueblo estaba confiando no en Dios, sino que estaba confiando en un Dios pagano, pero en últimas, ¿cuál era el fin? Que confiaran en Jezabel, en una mujer. Como lo que pasó en la divina, ¿se acuerdan? Que dice que Pablo la cayó y expulsó ese espíritu. Entonces, hay que destruir los altares, hay que destruir las piedras, hay que renovar los nuevos sistemas de pensamiento, lo que Dios dice. Y la consecuencia de eso es una vida de restauración. Gente que va a ir 20 años al centro y si no destruye esos altares que su familia sembró y comienza a construir un altar para él, donde gobierne el Espíritu Santo, no va a ver la gloria de Dios. Porque Dios lo único que necesita para cambiar la vida de una persona es que la persona quiera, que a la persona le dé la gana de cambiar. Y Él tiene todo el poder para en un instante de cambiar su vida.
de un momento a otro. Dios no ha fallado, ni va a fallar jamás. La mano de Dios no se ha cortado. ¿Hay alguien enfermo aquí? ¿Lleva 20 años y no se ha podido sanar? Hoy Dios lo puede sanar. ¿Qué tiene que pasar? Usted se tiene que ver como un hombre sano, pero usted tiene que identificar dónde entró su enfermedad, porque su enfermedad responde a un altar. A una forma de vida. ¿Muy complejo? Porque yo no me estoy entendiendo. Por eso les pregunto, ya me estoy enredando. Bueno, pues mejor sigamos con otro tema porque esto ya se puso como enredado. Ahora sí sigue. Entonces, hablé de la adivinación. Hablé del alma casada, es que lo puse al revés. Sigue. Adelante. ¿Qué tiene que ver esto de agoreros? Es depositar. Entonces la gente necesita, los agüeros, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, los que son de ciertas comunidades, que los abuelos usaban cosas como la ruda para la buena suerte, ¿sí? Y se echaban un poco de ruda, una mata que un poco de ruda y matas y cosas, y tenían la idea de que con eso les iba bien. Hay gente que atribuye su buena suerte a objetos, a personas, inclusive se le vuelve un agüero hasta una relación. Entonces es depositar mi confianza en algo tangible porque no puedo confiar en lo intangible. Ese era el fenómeno del becerro de oro. Cuando los pueblos de Israel se construyó el becerro de oro, ellos no querían, ellos seguían creyendo en Dios, pero ellos necesitaban ver algo que les dijese que Dios estaba. Entonces cayeron en la idolatría, cayeron en construir un becerro de oro. Y yo me sorprendo la cantidad de creencias y costumbres que a veces me encuentro en las familias cristianas. La cantidad de becerros que hay. Que creemos en Dios y tenemos una cantidad de becerros que no les hemos nosotros cortado la cabeza. Y eso que está provocando un culto extraño. Usted sabe que le estoy hablando, no se haga. No se haga, que usted sabe de qué yo le estoy hablando. Y el asunto es muy serio. Porque eso es lo que Dios nos está llamando a expulsar. No a expulsar, a quemar. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, dice la Biblia de él, Espíritu Santo y fuego. Ese es el fuego que quema esas cosas, que pudre esas cosas. Entonces, por ejemplo, esto del chakra, de la energía, de la gente atribuir que a través de una... Entonces hay, por ejemplo, los mantras, que son oraciones que se repiten y prácticas para que la gente sienta que va en control de sus energías. Yo trabajé en una organización donde llegaron a una organización hindú y le enseñaban a los niños a meditar. Y me tocó ver niños de 4 o 5 años levitando por el aire, por prácticas de meditación. ¿Qué está pasando con esos niños? Están siendo poseídos por cantidades de espíritus. Y era científico entonces, es que eso es ciencia, ¿sí? Y se nos ha mezclado la cosa, la burundanga, se nos metió y no nos dimos cuenta. ¿Sí? Y eso es como decía Elías, decían a qué Dios van a servir. Si Baal es Dios, pero si nuestro Dios es Jehová, no necesita de todas estas cosas. Él nos dejó su Santo Espíritu. Pero hay muchas cosas en que nuestra necesidad de seguridad y nuestra desconfianza en Él nos ha llevado a quitarle a Él el lugar preeminente. Sigue. El alma casada, no lo dije, pero lo quiero decir.
Por ejemplo, la Proverbios 6:26 dice que la mujer habla de dos tipos de naturalezas espirituales. No es la mujer, son naturalezas espirituales, la mujer ramera y la mujer adúltera. La primera dice que convierte al hombre en un pedazo de pan, es decir, no le interesa y no la platica del tipo o de la tipa, porque eso no tiene género, ¿me hago entender? Y la segunda, casa el alma del varón, para tener el poder que el varón tiene, es decir, ella le interesa, hay un género de espiritual que usa a la mujer o al hombre para llegar a hombres de posición importante, en la iglesia o en una posición de influencia. Y cazar esa alma para utilizar el poder de ese hombre o de esa mujer para el mal. Hace poco hubo un escándalo de una constructora brasileña que sobornó a muchos países, entre ellos hay varios presidentes de América Latina. ¿Y sabe cómo los sobornaban? Les daban regalos a todas sus mujeres y a todas sus amantes. Y a cambio de darles, las tenían en sueldo para poder que ellos luego firmaran los contratos. ¿Sí ve cómo por ahí se casa el alma de los hombres de influencia? Y hombres de Dios están cayendo con una cantidad de rameras y una cantidad de mujeres y de hombres que se están metiendo para destruir las familias y la casa de Dios. Ancianos, viejitos, no hay nada mejor que su viejita. No le ponga a creer muy chusquito porque llegó una jovencita a decirle que está muy lindo y verá que lo quieren es agarrar y poner como una mascotica, ¿oyó? Para acabarle el ministerio. Venga de creerse que es que está muy lindo y que la barriguita, que se le ve muy bonita. No, señor. No sea pendejo. No sea pendejo que el único que lo cuida a uno es la mujer, que ha estado toda la vida con uno. Eso que me venga a mí a salir que mañana que cambió la de 50 por 2 de 25, yo eso no lo acepto. Eso no es de Dios. No, señor. Eso no es de Dios. Y eso no es bíblico y no lo acepto porque yo no acepto nada que no esté en la Biblia. Y eso también es para ustedes, mujeres. No se rían de a mucho. Ay, no, eso es para los hombres. Ese género no es para mí. Serio lo que estamos hablando, señores. Serio. Serio. Y ¿sabe qué es lo peor? Que piensan que nadie se va a dar cuenta. Dice la ramera, el pan comido en lo oculto es sabroso y le tiene el alma agarrada. Dice que va hacia el Seol. Y por ahí de hecho todo su ministerio. Eso es día de arrepentimiento. La misericordia de Dios es grande. Si hemos cometido errores, y usted lo sabe y Dios lo sabe, tiempo para cambiar. Claro, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero es tiempo de cambiar. No podemos seguir coqueteando con cosas que pueden echar a perder nuestra vida. Hay altares que quemar, ese es el tema. Yo me angustio mucho cuando tengo que predicar, sobre todo en el Senti muy fregados. Ese de verdad, yo digo, Señor, dame la palabra y me angustio y el pelo se me pone, ya me está poniendo blanco. Pero hay un tema que viene del Espíritu Santo para este día. Hay altares que destruir. Hay altares que destruir. Entonces Salomón metió a Acera. Y Acaz metió a Jezabel. Y Jezabel metió a Acera y a Baal. 800 profetas a sueldo estaban contratados por ella. ¿Y qué era lo que más odiaba Jezabel? Los profetas de Dios, porque ellos comunicaban las visiones de Dios. O sea, cambiaban la imagen equivocada de la gente y ponían a confiar a la gente en Dios. En eso consistió la demostración de avergonzar a Baal. Es decir, la confianza tiene que estar colocada única y exclusivamente en Dios. Sigamos.
Agorero es todo aquel que cree y hace agüeros en todo tipo de supersticiones, adivinaciones. Por ejemplo, gente que necesita pronósticos y van para que le hagan pronósticos y le hacen amarres y le dice póngase este amuleto. Yo recuerdo que una vez evangelicé a un hombre que le habían regalado un amuleto sacado de una tumba antropológica. Cuando yo le evangelizaba a él, que era un compañero de la universidad, me decía, él tenía el amuleto aquí prendido y me decía, siento que me están ahorcando, ¿por qué me estás apretando? Y yo no lo estaba apretando. Y él tenía el amuleto y yo entendí que cuando él se puso ese amuleto que había pasado por un ceremonial indígena, él estaba siendo oprimido por un espíritu a causa de que ese amuleto estaba en su pecho. Hay cosas cuando han pasado por ceremoniales espirituales que es muy delicada que uno las tenga, porque la realidad de esos ceremoniales son consagrados a seres espirituales que donde quiera que está ese amuleto van. Por eso hay cosas que se llevan a casas que pasaron y generan opresión. Generan un ambiente espiritual que uno dice que comienza a haber enfermedad, comienza a ver, sí, se alborota la suegra, eso es una cosa impresionante. Bueno, sigue adelante. Eso es la área espiritual, no me da el tiempo para compartirles más, pero ahora vamos al área psicológica. Sigue adelante, por favor. Bueno, ya para terminar, he orado por personas. Por ejemplo, yo les he contado en algunos testimonios, un caso que me impactó mucho empezando en mi ministerio, fue el caso de un joven que tenía una úlcera y no se sanaba, en oración. Orando por él, el Espíritu Santo le reveló a él y me reveló a mí que su mamá lo había llevado cuando niño a un hechicero, a un brujo. Y el brujo hizo como un muñeco y lo clavó con espinas. Y entonces cuando orábamos, él decía, siento como que espinas se sacaran de mi cuerpo, como que como si estuviera atravesado por espinas, y él sentía que como que le quitaran de su cuerpo espinas. Eso ha pasado hace mucho tiempo. Y él le preguntó a su mamá, ¿esto es verdad? Y ella dijo, sí, eso es verdad. Y lo peor es que el espíritu le dijo, tiene que traerme un animal, le dijo el brujo. Entonces cuando yo lo sano a él, pero el perro se va a morir, y se murió el perro. Y ese joven experimentó su sanidad física cuando se sanó, cuando experimentó su sanidad espiritual. Entonces hay cosas que el problema es en el espíritu. Hay cosas que el problema es psicológico, ¿sí ve? Por eso la Biblia dice dones de sanidades, no don de sanidad, sino dones de sanidad, es decir, se sana el alma, el espíritu, el cuerpo y la realidad social se sana también. Y así le podría contar historias, pero el tiempo no me da, de cosas que Dios me ha permitido ministrar, ver, sanar, de todo tipo. Adelante, hasta lo psicológico, adelante. Luego llegamos al terreno del alma. Esas mismas imágenes que sembraron en el corazón, esas creencias, generan trastornos de tipo psicológico. Todo a partir de la imagen. Otra vez imagen. Diga conmigo imagen. Visión, la visión que tenemos de nosotros mismos puede ser una visión que nos sane o que nos enferme. Entonces, por ejemplo, hay muchos trastornos, pero se los voy a anunciar y voy a explicar uno por cada género de las clases que yo he acomodado para explicárselo, para que ustedes entiendan por qué ciertas personas se comportan así. Entonces hay gente que tiene su lado oculto, es decir, yo conozco hombres, y yo lo fui mucho tiempo, yo quiero confesarles esto, no se lo digan a nadie, pero a mí me costó mucho tiempo vencer un Oscar irascible. Fue puerca. Qué duro para mí vencer ese Oscar irascible. Y eso es muy delicado, porque los mansos heredarán la tierra. Es decir, ¿qué le costó la tierra prometida a Moisés? Darle un garrotazo a una piedra cuando el Señor le dijo, háblele a la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué era tan delicado ese error?
porque estaba comunicando una imagen, otra vez la imagen, una imagen de Dios que no era la correcta, una imagen de un Dios violentador. Entonces usted puede predicar muy bonito, pero si usted es un violentador con sus discípulos, está comunicando una imagen, es decir, usted está enfermando a sus discípulos. Así usted sea un teólogo en la predicación. Yo no sé a quién le enseñaron que esto de hacer discípulos era violentoterapia. El que quiera que irse, yo me pregunto a usted, o sea, a mí personalmente, que Dios me diga, que se quiera ir, que se vaya. Mejor dicho, eso es para mí. No sé cuántos quedaríamos aquí si Dios tomara una decisión de que apartara sobre nosotros su misericordia. Yo lo que veo en la Biblia es que dice que dejó las 99 y fue a buscar la que se había ido. Eso es lo que yo veo de la imagen de un Dios que dejó las 99 y fue a buscar a una que se había perdido. Pero nos inventamos la violentoterapia. No, eso no es un propósito de Dios, eso es una enfermedad suya. Yo estaba enfermo. Había un área de mi vida que estaba enferma. Hasta que yo entendí que si yo no cambiaba, no mejoraba ser un hombre tan irascible, no solo me estaba dañando a mí, sino que estaba formando una imagen en mis hijos incorrecta de Dios. Porque cuando los hijos pensaran en Dios, iban a pensar en un hombre violentador. ¿Por qué tanto silencio? Y no se hagan las mujeres las que yo no fui, porque hay unas que son paticos, pantera, tigre y cocodrilo. No las ve ahí que mansitas con unas fieras, ¿o yo? Agresivas, porque una mujer puede llegar a ser muy agresiva, muy agresiva. A veces no de manera directa, sino de manera inconsciente. Manipulación psicológica, terrorismo psicológico. Ahí sí se ponen serias. Estamos reflejando a toda hora la imagen de Dios. Yo tomé una decisión y en serio, la tomé en mi corazón. No voy a pelear más, voy a amar jamás. ¿Sabe por qué? Y no me gustan cosas, porque yo tengo la responsabilidad de que mis hijos tengan una imagen correcta de Dios. Esto no es de quién tiene la razón. Esto es, en última, esto es que fluya Dios en la vida en un hogar, que genere un altar para la gloria de Dios. ¿Sí? Porque es que el problema en las parejas es ese, que vivimos en un pulso, a ver quién tiene la razón. No, pues eso no es que quién tiene la razón. Y vaya usted donde le diga al otro que es violentador, bueno, usted tiene la razón. Ah, ¿sí ves que no quiere responder. Que uno le diga, bueno, usted tiene la razón, ¿cómo se pone el que es violentador? Más bravo. Porque lo que quiere es pelear. ¿No le ha pasado a usted cuando tiene conflictos? Ya van a decir que no tienen conflictos. Usted los viera, ¿oyó? Entonces, trastornos de la personalidad tipo A: paranoide, esquizoide, esquizotípico. Voy a explicar uno, pero en general todos tienen el mismo patrón. Son personas que su imagen de sí misma las ha llevado a percibir que las demás personas son peligrosas, como que se tornan distantes, están ahí, me van a hacer daño, entonces yo tengo que como que protegerme, encerrarme. Y les voy a explicar uno de ellos antes de terminar este primer tiempo. Sigue adelante, por favor. El esquizoide, por ejemplo. Bueno, ahí faltó una tilde. Es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, ¿cierto? Son personas que tienen dificultades para relacionarse con otros. Adelante.
Sácalo todos con confianza antes de que se desaparezca. Se aíslan, pero mire la concepción que tienen de sí mismos. Son autosuficientes, es una persona que se siente autosuficiente, que es solitaria, tiene esa imagen de sí mismo, que valora la independencia porque es una forma de protegerse, que no se le metan en su mundo, y concibe a los demás como intrusos, como personas que te acosan y te acorralan. Adelante. Entonces, ¿qué hace esa persona? Se aísla. No puede establecer relaciones muy significativas. Es una persona más bien cusumbosola. Mantiene a la gente a distancia, no se involucra mucho. Emocionalmente tiene niveles de tristeza, o sea, experimenta mucha tristeza, mucha soledad. Es ansioso ante las cuestiones demasiado afectivas, ¿sí? Demasiado afectivas, es decir, aumentan sus niveles de ansiedad cuando hay mucha abrazoterapia y todas las pendejadas, ¿sí? Se pone como ansioso. Es distante, es frío, es reservado. O sea, esas personas, el tema de la célula y que las iglesias latinas y todo eso, esa persona no, ahí no se convierte porque no le gusta mucho tanta cosa. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que pasan en la personalidad porque tiene una imagen de sí mismo, como que las otras personas son ¿qué? Son agresivas, son peligrosas. Adelante, sigue. ¿Cuáles son las creencias de esa persona? Hay unas creencias básicas. Estoy solo. Las relaciones estrechas con otras personas no compensan, son desastrosas. Por eso establece una relación de pareja, la deja, establece otra, la deja. No puede establecer vínculos estrechos con nadie. Puedo hacer mejor las cosas y otros no me estorban. Esa es su imagen. Si me acerco demasiado a la gente me van a clavar sus gallos y me van a hacer daño. Y mantener a los otros a distancia, no se compromete. Esa es una personalidad de ese tipo. Entonces viene el otro tema, cosas ocultas en la personalidad. Gente que lucha con su tristeza, con su ansiedad. Y este problema se refleja, por ejemplo, en la relación de pareja, en la intimidad. Adelante. ¿Quieres que acabemos ya o qué? Se ha estudiado este tipo de personas y dice que la causa, es decir, el altar que se colocó en donde lo que se daba en esa familia, donde esta persona se formó, fue una insuficiencia de estímulos recibidos principalmente en los primeros años, no solo en el primer año. Sus objetos de afecto inanimados serán preferidos a los seres humanos, es decir, personas que pasaron mucho tiempo solas, no tenían otros seres humanos, sino que estaban frente al televisor, frente a un muñeco, no tenían mucho calor humano, ¿cierto? Mucho calor humano. Este personaje lo conocí yo, si ahí estuve, en ese personaje estuve muchos años de mi vida. Lo que pasa es que ya Dios usó mi familia para restaurarme, ¿sí? Que lo conocí, viví con él muchos años. Todavía no me gusta tanta abrazadera, pero ahí voy. Ahí voy, ¿sí? Ahora, atmósfera familiar rígida, o sea, generalmente padres y madres muy rígidos, así que generalmente padres que querían lo mejor en algunos casos, pero eran rígidos, eran militares, eran marche, funcione, usted tiene que ser el mejor, pero poco afecto, poco abrazo, ¿sí? Eran familias, que hay familias muy disciplinadas, muy rígidas, sus papás, pero poco afectivas. Pues ahorita vamos a hacer un ejercicio donde los esposos van a orar por sus esposas y vamos a orar en familia. Y generalmente una comunicación familiar muy fragmentada. Esa persona vivió muchos años de soledad. Eso es lo que vamos a recoger en el taller. ¿Y dónde estabas tú? Vamos a estar ministrando en este tema, ¿correcto? De la soledad.
Adelante, este tema es pesadito. Hay otro tipo de trastornos que son los antisociales, los límites, los narcisistas y los histriónicos. ¿Sí? Voy a explicarles, escogí los que no hay en el CENTI. Es decir, escogí alguno que no hubiese en el CENTI para que no fueran a decir que yo le estoy diciendo vainas a usted. ¿Sí? Por ejemplo, en el CENTI no hay, vamos. Adelante. Es un patrón general de excesiva emotividad y búsqueda de atención. La persona histriónica necesita mucho la atención, pero porque tiene, la creencia que tiene es que su vida depende, su altar, es que su vida depende de que las demás personas estén, hacer feliz a las demás personas, de que las demás personas estén contentas, alegres, y que la felicidad de las demás personas depende de ella. Entonces, cuando él siente que las personas no quedaron contentas y que no están alegres, esa persona entra en un profundo sentimiento de dolor, porque siente que no dio la talla. ¿Conocí un personaje así? Adelante. Y sobre todo si esa persona llega a tener un puesto de líder, esa problemática se acentúa más. Porque como es el líder, eso se hace más fuerte, ese sentimiento de tener a todo el mundo contento. Es muy expresiva y entonces la concepción de sí mismo es que es una persona encantadora, grandiosa, merecedora de la atención. ¿Sí? Quiere llamar la atención, le gustan las cámaras de manera impresionante. Y el protagonismo, por eso les dije que aquí no hay ese tipo de personas. ¿Sí? Y la concepción de los demás es que los ven favorablemente mientras logren su atención y su afecto y consigan divertirles, tener personas ahí que estén inventándose todo tipo de cosas para que la gente esté admirándolos. ¿Sí? El problema no es ese, porque hay gente que es así y está bien, por eso hay actores. El problema es el sufrimiento que esas personas traen, porque sienten en lo más profundo de su corazón que no pueden agradar a nadie, que son incapaces de agradar a nadie. Y en las relaciones interpersonales ellos piensan que tienen que tener que ellos son los responsables de agradar a su pareja. Entonces hay mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. La mayoría de enfermedades mentales se provocan por la falta de paz interior. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no se las doy como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Si usted quiere comenzar la sanidad hoy para su vida, tiene que encontrar paz. Dice que Él nos traerá abundancia de paz y de verdad. Y hay personas que aunque les sirven a Dios, tienen su rayoncito y están sufriendo y necesitan que el Espíritu Santo descansar esas áreas de su vida, entender que ustedes no son los responsables de agradar a nadie, que ustedes no pueden cambiar a nadie, que el único que transforma a otra persona, a su pareja, a los discípulos es Dios. Si usted cree que usted va a cambiar a la gente que está bajo su responsabilidad espiritual o empresarial o aún en su propia casa, y esa desesperación por cambiarlo, lo único que hemos provocado es que a veces nos convertamos en violentadores, o en histriónicos, o en obsesivos compulsivos, o obsesivas compulsivas. ¿Y han cambiado? No, pero usted tiene una úlcera a la berraca. ¿Han cambiado? No, pero usted está enfermo. Porque cree que usted es el responsable. Entonces, vamos a terminar esta primera parte para que Dios nos dé paz. Vamos a hacer una oración, pidámosle al Espíritu Santo su paz. El apóstol Pablo decía, gracia y paz
te sean multiplicadas. Ahí comienza la sanidad de una persona cuando encuentra paz. Usted vino a este lugar y si su alma no haya paz, usted no va a poder ver con claridad lo que Dios quiere hacer con usted. No va a poder experimentar. Entonces lo primero que necesito para la segunda parte es que su alma halle paz esta mañana. ¿Quieren acompañarme en un tiempito de oración? No sé si aquí está el líder Gilberto Quiseno. ¿A dónde está el líder Gilberto Quiseno? ¿A dónde? ¿No está? ¿Está arriba? Ah, bueno. Voy a pedir que orara. Bueno, una persona, una anciana de la fe que venga y nos ayude con esta oración. ¿Sí? Nos ayude con esta oración. ¿Quién quiere ayudarnos a hacer esta oración? Que Dios nos dé paz.